Bien. Bien, mis hermanos, pues nuevamente bienvenidos y vamos a comenzar este tiempo de estudio poniendo ese tiempo de estudio en manos del Señor. Padre Celestial, Señor, cuántas gracias te damos porque tú has sido fiel. Nos permites nuevamente reunirnos en este jueves para estudiar tu palabra, para escudriñarte, Señor, para saber más de ti. Sabemos que tú eres un conocimiento tan abundante que no vamos a tener vida para conocerte incluso también en la vida eterna, Señor. Sin embargo, en tu bondad amorosa nos derramas tu conocimiento y solicitamos que tu Espíritu nos ayude a entenderlo, a abrazarlo, Señor, para conocerte. Te pido, por favor, que ayudes a todos mis hermanos que se van a conectar, que por favor lo hagan, que los recursos no les falten, sino que tengan lo disponible para que se vean beneficiarios de la misma bendición que nosotros estamos haciendo. Y te doy gracias por la vida de mis hermanos que están conectados, Señor. Bendícelos grandemente y que este conocimiento sea abundante para nuestras vidas. Gracias, Dios, que seas tú el que ministre este tiempo en el nombre del Señor Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues vamos a comenzar este tema, el Evangelio de Juan capítulo 9. Un evangelio que la verdad es que está por demás muy interesante. Y es que es curioso porque en este capítulo el protagonista, el mayor, no es nuestro Señor Jesucristo. Al principio del capítulo empieza nuestro Señor y hasta el final vuelve a hacer presencia nuestro Señor Jesucristo. Pero entre todo el capítulo realmente no aparece. Ahí aparece una personita que fue agraciada por nuestro Señor. Bien, vamos a comenzar con el capítulo 9, con el versículo 1 y 2. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres para que haya nacido ciego? Bien, aquí comienza con un escenario bastante interesante. ¿Sí? Están los discípulos rodeando al Señor y de repente Jesucristo se encuentra con un ciego que así nació desde su nacimiento. Esto es bien importante, hermanos. Sabemos que cuando una persona carece de vista desde la infancia, pues prácticamente hay cosas imposibles que la medicina pueda hacer, porque ya nació así, ya nació cieguito. Cuando es un accidente o algo bueno, pues vamos a ver qué se puede hacer, a lo mejor remendar o algo. Pero cuando una persona ya es ciega de nacimiento, pues ahora sí que científicamente hablando es más complicado todavía restaurar la vista de una persona. Ahora, aquí hay algo bien importante. La pregunta que hacen los discípulos a Jesús dice, ¿quién pecó? ¿Este, refiriéndose al cieguito, o sus padres para que haya nacido ciego? En aquel entonces, y lamentablemente hasta nuestras fechas, existe la falsa doctrina de que a veces nosotros cargamos con maldiciones generacionales, ¿sí? Aquí los discípulos le preguntaron, ¿quién pecó este o sus padres? Sus padres a lo mejor pecaron y la consecuencia de su pecado es que su descendencia haya pagado los pecados de los padres. Pero fíjense, déjenme usar la palabra, lo absurda de la pregunta. Dice, ¿quién pecó? ¿Este? Si él nació ciego, ustedes díganme, ¿un niño recién nacido peca? Si bien es cierto que la Biblia dice que en este mundo no hay uno justo, ni siquiera uno, pero el pecado se hace con conciencia. Entonces yo peco con conciencia de que estoy pecando. Pero un bebé
Un niño recién nacido no tiene esa conciencia, no tiene esa malicia. Entonces, hasta qué grado pudo haber sido su pecado en el vientre de su madre, que su maldición fue haber sido ciego? O sea, no hay lógica, ¿sí? Sin embargo, este tipo de escenarios dan cavidad, y les voy a explicar rápido nada más, lo que es la falsa doctrina de las maldiciones generacionales, ¿sí? Éxodo 25 en su segunda parte dice que Dios visitará la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Es decir, que si el pueblo escogido de Dios decidía no hacer la voluntad de Dios, es porque caían en aborrecimiento. O sea, ellos aborrecen a Dios. Y por aborrecer a Dios, entonces van a tener una descendencia mala, por decirlo así. ¿Sí? Entonces, de ahí se agarran para decir que si mi abuelo era hechicero, entonces, o brujo, como quieran llamar, entonces tanto mi papá como yo, como mi hijo, mi hija, iban a tener que pagar por el pecado de brujería que hizo el abuelo. Esas son la doctrina que maneja este conocimiento. ¿Sí? Si yo peco ahorita y soy alcohólico, entonces mi hijo, mi nieto y mi bisnieto pueden heredar la maldición de mi pecado. Entonces, por ahí dicen que tenemos que romper cadenas de maldición y todo ese rito que hacen, lo cual, mis hermanos, es totalmente falso. Y lo dice la Biblia. ¿Por qué? Fíjense bien lo que dice Deuteronomio 24:16. Deuteronomio, recuerden, es el quinto libro de la Biblia, del Pentateuco. Los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Ahí está. Ahí se rompe totalmente esa doctrina falsa de las maldiciones generacionales. Eso es totalmente falso. Es simplemente lo usan muchas iglesias, muchas doctrinas para manipular, ¿sí? Porque incluso algunos se atreven a andar diciendo que si le caen con unos pesitos, con unos dólares o algo, ellos van a hacer oración para romper las cadenas de su maldición, cosa que no es cierto. Aquí lo dice muy claro Deuteronomio, misma ley de Moisés. Los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Cada uno será responsable de su pecado. Ahora, bueno, sí, eso dice el Antiguo Testamento, pero el Nuevo Testamento, primera a los Corintios 15:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas, las del abuelo, las del papá, las mías, las de mi hijo, todas serán hechas nuevas. Entonces vamos a entender que en Éxodo dice que va a venir generación de maldad para los que aborrecen a Dios. Usted no aborrece a Dios. Usted ya entregó su vida a Cristo. Usted ya se bautizó en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, Pablo aquí es muy contundente. Como nosotros ya estamos en Cristo, nuevas criaturas somos. Las cosas viejas pasaron y ahora somos nuevas personas ante Cristo, ante Dios. Entonces, con esto decimos que la doctrina de maldiciones generacionales es totalmente falsa. ¿Sí? Lamentablemente, por ejemplo, en el grupo, una hermana nos confió su experiencia de cómo una iglesia literalmente la estafó. Y eso es aberrante, hermanos. Eso es aberrante. ¿Sí? Y así cometen esas estafas
con base a implementar doctrinas falsas como esta. Pero bueno, vamos a retomar lo que dice Juan cuando dice los discípulos, ¿quién pecó, este o sus padres? Vamos a ver qué respuesta le dio Jesucristo. Respondió Jesús, no es que pecó éste ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Bien, aquí Jesucristo da una respuesta muy acertada, cortando totalmente lo que es esa falsa creencia. Dice, Jesús respondió, no es que pecó, ni este ni sus padres. Él está así porque la gloria de Dios se va a manifestar primero en él y después a los demás. Y después aquí Jesucristo en el versículo 4 hace énfasis a una metáfora entre el día y la noche. ¿Sí? Aquí dice que tiene que él obrar mientras dure el día, porque en la noche ya no nadie puede trabajar. De una manera metafórica, está pronosticando su muerte. Ahorita es tiempo de obrar, ahorita es tiempo de ver a esta personita que está ciega, porque después ya no lo voy a poder hacer. Pero ahorita es cuando voy a dar la luz. Y nuevamente ahorita, en ese momento, Jesucristo se vuelve a, les vuelve a decir y a confirmar que Él es la luz del mundo. Recuerden que ya lo habíamos dicho antes, pues ahorita lo sigue confirmando. Para una persona cieguita, obviamente todo su mundo es tinieblas, es oscuridad. Sin embargo, Él vino a ser la luz del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, Él es, y otros, a Él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve a Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Aquí lo que me llama la atención es cómo nuestro Señor Jesucristo utilizó elementos que tal vez para la ciencia pudieran ser totalmente absurdos. ¿Cómo es posible que con saliva y tierra, haciendo lodo o barro, con el simple hecho de untarlo en los ojos y lavarse, ya hubiera recobrado la vista? Sí. O sea, quiere decir que aquí Dios puede usar desde los elementos más sofisticados hasta los elementos menos inesperados o más simples para abrirnos los ojos. Todo este capítulo es, si bien es cierto, fue un acontecimiento físico para esta personita, pero también nos enseña, metafóricamente hablando, la ceguera espiritual que nosotros también llegamos a tener y no abrimos los ojos. Por ahí dice un dicho, no hay peor ciego que el que no quiera ver, ¿sí? O de alguna manera más simplona, ¿estás viendo y no ves? ¿Sí? Eh, esa parte es la que ahorita está empezando con un cieguito, untándole lodo en los ojos. Lodo hecho con saliva de Jesús
y tierra de ahí del momento. No fue una tierra traída del Himalaya. No, 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 de tierra de ahí mismo. Sí. Hizo lodo, le embarró el lodo en los ojos y entonces este y se fue a enjuagar en el estanque de Siloé. El estanque de Siloé está a un lado del estanque de Betesda. ¿Se acuerdan qué sucedió en Betesda? Ahí levantó a un paralítico, el Señor Jesucristo. Entonces se lavó el lodo, se quitó el lodo y trae sanación a la vida de este cieguito. Empieza a ver. Obedecer la palabra de nuestro Señor Jesucristo trae a nosotros sanación y transformación. Y obviamente esto es siguiendo las instrucciones de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces, con esto, el cieguito obedeció. Yo no sé cómo le haya hecho. Digo, sabemos que cuando un sentido de nosotros se ve obstruido, los demás sentidos se agudizan. Bueno, de donde estaba, tuvo que ir al, al estanque de Siloé para enjuagarse. Tengamos en cuenta, hermanos, que una persona de esta índole, ya sea un ciego, un paralítico, un sordo, era una persona marginada en aquel entonces. Sí, ahorita con esto de la inclusión, se le está dando oportunidades a todas las personas a que sean partícipes de todas las actividades, pero en aquel entonces no. Entonces, lo más que podía hacer ese ciego era pedir limosna, no, no tenía para más. Estaba marginado, ¿sí? Tenía una vida pobre, deplorable, ¿sí? No, aquí no se menciona que haya tenido algún ayudante o algún guía, un lazarillo, ¿no? Entonces, él solito fue y obedeció a Jesús y contrajo sanación. Todo eso nos hace reflexionar en lo que nosotros puede cambiar la palabra de Dios en nuestras vidas, a tal grado que la gente que lo conocía se maravillaba y decía, ¿no era este el ciego que estaba ahí sentado? No, se parece, pero no es. Y otros decían, no, sí, sí es. Hasta que el cieguito les dijo, yo soy el ciego. Pues, ¿qué te pasó? Pues nada más dijo, me untó lodo en los ojos, fui, me enjuagué y ya veo. O sea, no había un procedimiento quirúrgico, científico, sofisticado que le haya devuelto la vista. Entonces aquí, todos maravillados, le preguntaron, y bueno, ¿quién te hizo eso? Pues un señor que se llama Jesús. ¿Y dónde está? Pues no sé. ¿Por qué no sabe? Porque estaba ciego cuando dejó de ver a Jesús. Es más, ahí les puedo decir que ni siquiera lo conoció. No lo había visto. Apenas estaba descubriendo el mundo. Imagínense la escena, hermanos, que usted haya estado cieguito. A veces nosotros cuando nos tapamos los ojos y duramos un buen rato con él, a la hora de abrir, para empezar, a veces la luz nos deslumbra. Pero lo primero que hacemos es tratar de reconocer dónde estoy, cómo estoy, ¿sí? Y esta persona jamás en su vida había visto nada, no conocía lo que, bueno, ni sus manos, no sabía qué eran, ¿sí? No sabía nada. Entonces, estaba maravillado. Pero sin embargo, todavía no conocía a nuestro Señor Jesucristo, físicamente. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego,
¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo, que es profeta. Cuando nosotros tenemos una experiencia, no sé, a lo mejor nos fracturamos el brazo, ¿no? Y llevamos ahí todo el yeso, todas las vendas y todo. Lo primero que nos preguntan cuando nos ven, ¿qué te pasó? Ok, mira, lo que pasa es que estaba yo subiendo la escalera se resbaló y me caí, bueno, pues ya, me tomé. Y de repente voy a otro grupo de personas, me ven, ¿y qué te pasó? Otra vez. Mira, lo que pasa es que subí la escalera se resbaló, me caí, bueno, fue lo que me pasó. Bueno. Y voy a otro lugar donde encuentro otras personas y la misma pregunta, ¿pero qué te pasó? Y dices, ya no me pregunten, ¿no? Bueno, tengan en cuenta esta anécdota, porque aquí es la segunda vez que le preguntan al ciego. Primero le preguntaron sus vecinos de allí, ¿no? ¿Cómo recuperaste la fe? Ah, bueno, mira, el señor, un tal que se llama Jesús, me embarró lodo y todo, me enjuagué y me vi. Ok, llega con los fariseos. Ah, porque dice que lo llevaron. ¿Por qué lo habrán llevado? Vamos a recordar que ahorita ya la situación en Jerusalén contra Jesús ya estaba muy, muy tensa. ¿Sí? Ya por ahí se había decretado que cualquiera que estuviera a favor de Jesús sería expulsado de las sinagogas. Esto es un castigo social muy fuerte. Es casi, casi como que lo excomulgan, ¿sí? O como para un hijo y un papá lo desheredan. O sea, es una presión muy fuerte ese hecho de decir lo expulsamos de la sinagoga. Es decir, ya no es judío y por ya no ser judío, ya no es parte del pueblo de Dios. Y por no ser parte del pueblo de Dios, Dios lo va a sentenciar. Entonces, era una presión, una manipulación muy fuerte la que tenían ahí los líderes religiosos contra los judíos. Bien, entonces, como este señor, este cieguito, estaba proclamando que un tal Jesús le devolvió la vida, la vista, con un lodo y simple agüita, ya empezó a ver. Entonces lo llevaron ante los fariseos, para que los fariseos fueran testigos de que este señor está proclamando el nombre de Jesús. Y para colmo de males, nuestro Señor Jesús actúa en el día de reposo, igual que el paralítico de Betesda. Entonces los fariseos, ¿cómo? Estás haciendo labor en el día de descanso. A ver, vamos a preguntarle. Y los fariseos le preguntan cómo es que fue. Ya nada más el Señor le dice otra vez, me puso lodo sobre los ojos, me lavé y veo. Ya, no dijo tanto detalle. Ya nada más dijo eso. Muchos fariseos decían, es que no puede ser. ¿Cómo puede un hombre pecador, refiriéndose a Jesús, cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Entre ellos había empezado a haber división. ¿Se acuerdan que la vez pasada con la mujer adúltera empezaba a haber una división entre los judíos, entre que unos que sí le creían a Jesús y otros que no, etcétera? Bueno, aquí ya empezaba también otra división entre ellos, porque no daban crédito que un hombre como Jesús, un hombre común y corriente, que ellos lo consideraban pecador, fuera a hacer este tipo de señales. Entonces, dentro de su em, discordia entre ellos, dije, a ver, vamos a ver, tú ciego, ¿tú qué puedes decir de él? Y él sin titubear dijo que es profeta. O sea, no tuvo miedo de decir lo que es. Él es profeta. Wow, no les hubiera dicho eso. ¿Por qué? Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista
y les preguntaron diciendo: ¿Es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron: Sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntadle a él. Él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres: ¿Edad tiene? Preguntadle a él. Los judíos, o estos líderes religiosos, todavía tenían ese nivel de escepticismo, de que realmente este señor había sido ciego o a lo mejor era un charlatán que se hacía pasar por ciego. Entonces, no conforme a eso, mandaron traer a los padres. Y ahí vienen los padres, trayéndolos para preguntarles, para cuestionarlos, para ver si es cierto que ese, para empezar, ¿él es tu hijo? ¿Lo reconoces como tu hijo? Sí. Ok, ¿él era ciego cuando nació? Sí. Bueno, entonces, ¿cómo recobró la vista? Aquí los padres tenían miedo de que fueran expulsados de la sinagoga judía. Entonces, una forma de lavarse las manos y le dijeron: a ver, pues ¿saben qué? Pregúntale a él. Él es ya mayor de edad. Edad tiene para contestar. Pregúntenle a él. Aquí la cuestión es de que los padres estaban atónitos de ver que su hijo ya veía, estaban contentos, sí, pero al mismo tiempo estaban temerosos y le temían al hombre. No le temían a la gracia de Dios, sino le temían al hombre. Entonces, eso, mis hermanos, es una fe cobarde, porque prefieren mejor callar para evitar problemas. En cambio, esta personita, este cieguito, tenía una fe valiente porque proclamaba lo que Jesús había hecho. O sea, imagínense, para él era una maravilla volver a tener la vista. Ustedes saben que la vista es algo muy preciado que Dios nos da a nosotros. ¿Cuántas cosas no podemos contemplar por medio de la vista? Podemos contemplar atardeceres, podemos contemplar colores de la creación, podemos hacer infinidad de cosas con la vista. Digo, a lo mejor nos puede faltar un brazo o nos pueden faltar los dos y el sentido de tacto se ve afectado, pero seguimos viendo. En cambio, con la vista somos más vulnerables, ¿sí? Y Dios le restauró la vista. Entonces, aquí la fe cobarde de los padres de este cieguito es decir, ¿saben qué? Miren, nosotros no sabemos ni nos pregunten, conocemos la historia de él, pero pues pregúntele a él. Él tiene edad para contestar. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos visto, tal vez en dilemas, ante la familia, ante los amigos, que no queremos reconocer que estudiamos la Biblia, que somos cristianos por pena o por miedo a que nos vayan a hacer a un lado o nos vayan a indiscriminar en algunas cosas, ¿sí? Aquí tenemos que defender nuestra fe a capa y espada como el ejemplo que nos pone aquí esta persona. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: Da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo: Si es pecador no lo sé, una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir: ¿Qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les respondió: Ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos?
Aquí los fariseos voltearon hacia el ciego, bueno, al que era ciego, y le preguntaron, da gloria a Dios, casi casi como que un juramento. Jura por Dios que este hombre es pecador y necesitamos que nos vuelvas a decir cómo es que volviste a ver. El ciego dijo, miren, señores, la verdad es que yo no sé si era pecador o no, o si es pecador o no. Lo único que sé es que me dio la vista. ¿Pero qué te hizo? Le preguntan. ¿Cómo te abrió los ojos? Otra vez la misma cantaleta. Entonces ya el ciego, bueno, vamos a llamarle ciego por ponerle un nombre, o el sanado, vamos a ver, el sanado, eh, les respondió, ya se los he dicho, ya se los conté, ya se los dije muchas veces. Y de repente de una forma sarcástica, yo me imagino que así fue, ¿no? O sea, porque ya estaba tan atosigado. A la hermana Mara dice, es una aseveración, esa aseveración está muy dura. ¿Cuál hermana? Perdón. Este, ¿Cuál aseveración? Es que no te presté atención en el mensaje que me envió, hermana. Sí, hermana, perdóneme, eso fue al principio. Yo me imagino que a lo mejor de las maldiciones generacionales, ¿verdad? Sí, exactamente, exactamente, sí, lo de la maldición. Ok, efectivamente, eso son aseguraciones muy duras que utilizan para manipular a, a los congregantes. Bueno, aquí en este caso, sí, de una forma sarcástica, yo me imagino que de una forma burlona, el ciego les dijo el sanado, le dijo a estos líderes. O sea, ya se los he dicho, ya se los platiqué, y nuevamente me preguntan, ¿dónde está lo que no entienden? ¿O qué se me hace que ustedes quieren reproducir la receta para que ustedes vuelvan a hacer lo mismo? Quieren ser sus discípulos, ¿verdad? Eso fue una ofensa para los líderes. O sea, ¿cómo se atreve a mantenerse firme y todavía quererse burlar de nosotros? O sea, realmente fue algo deplorable para los fariseos, ¿sí? Entonces, no podían dar cavidad a lo que está, a la rebelión que estaba haciendo este sanado ante los líderes, o sea, no a cualquier persona, a los mismos líderes de ese entonces. Vamos a continuar. Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Oyó Desde el Jesús principio que no le se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Oyó Jesús si este que no le viniera de Dios, oyó Jesús nada podría hacer. Oyó Jesús Permítame, se cuatrapeó aquí y le los injuriaron y audios. dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Bien, aquí los fariseos reaccionaron con desprecio.
con insultos. Aquí dice la Biblia, y le injuriaron. ¿Sí? Aquí el narrador lo maneja un poquito somero. Yo me imagino que ahí los fariseos hasta le gritaban. Tú eres discípulo, pero de él, pero nosotros somos de Moisés. Le gritaban. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero con respecto a ese, a Jesús, no sabemos de dónde sea. Ya aquí los ánimos estaban nuevamente exacerbándose. Ya los fariseos estaban enojados, porque éste se estaba burlando de los conocimientos que tiene él, que tienen los fariseos. Recuerden que los fariseos eran rabíes, eran eruditos en la Torá, en la Biblia. Entonces, este hombre nada más dijo, pues eso es lo maravilloso. O sea, lo maravilloso es que ustedes siendo eruditos no dan crédito a lo que están viendo. Y yo siendo un ignorante de la palabra, me veo beneficiado por la bendición de Dios. ¿Sí? Dicen, ustedes no saben de dónde sea. A mí no me importa, a mí me abrió los ojos. Yo no voy a ver, ¿de dónde eres? ¿Cuáles son tus credenciales, Jesús? ¿En dónde estudiaste? ¿En Harvard? ¿O en la Sociedad Bíblica, de las Naciones? ¿En dónde fue donde tú te hiciste rabí? Dice el ciego, a mí no me interesa, lo único que sé es que a mí me abrió los ojos. Y por añadidura, es bien conocido que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Entonces, con esto, seguramente el ciego había ocasiones en que anhelaba tener vista y se lo pedía a Dios, seguramente. Dice, desde el principio se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno nacido, aun que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacerse. Es decir, en toda la historia bíblica, hasta ese punto, ningún nacido ciego había recuperado la vista. Él fue el primero. Y si esto no viniera de Dios, pues entonces, ¿a qué le llaman esto? Entonces, allí el cieguito, bueno, el sanado, estaba realmente convencido de que era una bendición, de que era un favor de Dios. Y le respondieron, le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros nuevamente la soberbia. ¿Cómo es posible que tú nos hayas querido enseñar quién es Dios? Si nosotros lo sabemos desde toda la Torá y tú vienes y nos quieres explicar quién es Dios. Y dice que lo expulsaron. Ya quedó excluido de la sinagoga. Esto es un golpe muy fuerte para un judío. El hecho de que lo expulsen de su sociedad es un golpe muy duro para un patriota judío. Y todo por creer en quien le dio la vista. O sea, estaban tan cegados, espiritualmente hablando, los fariseos, porque se preocupaban más porque Jesús no podía hacer esas señales, porque era un pecador por no guardar el día de descanso. Se preocupaban más porque Jesús se rolaba con gente de clase baja, vamos a decirlo así. Recuerden que un ciego era un marginado, era de la clase baja, despreciable, y sin embargo Jesús estuvo ahí. ¿Cómo es posible que ese, siendo un hombre pecador, haya tenido eh, que ver con la restauración de tu vista? Entonces, por haber él creído, lo expulsan. La expulsión es una palabra muy fuerte para nuestra sociedad.
¿sí? E incluso hasta para un partido de fútbol, cuando a un jugador lo expulsan, es un golpe duro para el equipo. Y los que son fanáticos del fútbol saben que eso, pues, se está debatiendo el partido entre ganar o perder. Cuando lo expulsan del país a una persona y ya no eres mexicano, es un golpe fuerte. Cuando lo expulsan de la escuela por mala conducta o por lo que sea, es un golpe fuerte. Entonces, imagínense que a este cieguito, después de haber estado marginado, vivir toda su vida marginado, ahora, al decirles los padres que ya tenía edad para responder, entonces quiere decir que ya era un adulto. Bueno, desde la niñez hasta su adultez, había sido marginado, menospreciado por la gente. Tuvo su momento de alegría, de maravilla, porque fue restaurada la vista, y por ese hecho ahora lo expulsan de lo que es su, su patria. Es tremendo esto. Y sin embargo, Jesús, Oyó al estar Jesús que le caminando, habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es Señor para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo Señor, y le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió, si fuerais ciegos no tendríais pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Jesús escuchó que a esta personita la habían castigado, la habían expulsado. Moralmente, seguramente esta persona estaba devastada. Entonces se acerca a Jesús y no le preguntó, oye, ¿te expulsaron? ¿Qué pasó? A ver, cuéntame. No, lo único que le dijo es, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y el sanado le dijo, pues ¿quién es para que yo crea? No lo alcancé a ver, no lo percibí con mi vista. Y Jesús le dijo, pues lo estás viendo, es con quien hablas. Ahí toda esa desmoralización que tenía el sanado, me imagino que se ha de ver desvanecido completamente ante la emoción de estar enfrente de Dios. Quiero simular más o menos cuando nosotros estemos frente a Dios. No sé si tengamos la fuerza para sostenernos en nuestras piernas de la emoción tan grande de que vamos a ver a Dios, de que estamos viendo al Señor. Sí, yo en lo personal estoy casi seguro que caería en llanto, un llanto exacerbado, un llanto inconsolable de decir, no soy merecedor de estar aquí, sin embargo te estoy viendo, mi Señor. Tal vez esa fue la escena del sanado, cuando le dijo, pues es conmigo con quien estás. Entonces ahí no hubo otra más que postrarse y adorarle a Jesús. Fue una reacción muy humana por parte del sanado, muy agradecido hacia el Señor por lo que había hecho, porque recordemos algo, el cieguito, cuando estaba cieguito, no hizo nada para merecer esta gracia. Lo mismo que sucedió con el paralítico de Betesda, ¿sí? Jesús los escogió, así como a usted y a mí nos escogió, porque no merecíamos la bondad de Dios. Y sin embargo, Él vino a nuestras vidas para restaurarnos, para sanarnos espiritualmente.
Y hablando de sanidad espiritual, Jesús le dice a al sanado, para juicio he venido yo a este mundo, para para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Y allí los fariseos, de una forma burlona, le preguntan, ¿acaso nosotros también estamos ciegos? Y Jesús le responde, si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Ahí está la contraparte de cuando preguntaron al principio, Señor, ¿él es ciego por el pecado que cometió o el de sus padres? ¿Sí? Y aquí Jesús les dice, si ustedes fueran ciegos, no tendríais pecado. Entonces la ceguera no es pecado o no es consecuencia de pecado. Mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Era tanta la soberbia, les importaban más las cosas frívolas de ese momento, que no se daban cuenta de que tenían ahí enfrente a Jesús. Y todavía teniéndolo enfrente, le gritan que es hijo de fornicación, si lo recuerdan. Le gritan que es un pecador. Demonio tienes, le decían, ¿sí? Demonio tienes. Y aquí con este comentario sarcástico, quiere decir que no lo respetaban. Entonces su pecado, siendo él líderes doctos con vista bíblica, porque conocían la ley y todo, no podían ver que Jesús, el Mesías, estaba enfrente de ellos. Su pecado los cegaba tanto que no podían ver que ahí estaba el Mesías, el Señor, Dios, enfrente de ellos. Su arrogancia, su orgullo, los hizo ver pecadores. Y por eso dice Jesús, su pecado permanece. Casi, casi ahí con la fotografía que estamos viendo, casi los extiende la mano y dice, vean, ese era ciego, no hay pecado. Pero ustedes que ven son los primeros pecadores. Toda esta enseñanza, mis hermanos, habla muy claramente que tenemos que ser muy cuidadosos con la ceguera. En nuestra vida actual tenemos que estarnos cuidando de cualquier cosa, pero sabemos que hasta un mal golpe, ¿sí? O una infección muy fuerte, o muchas cosas, nos pueden ocasionar ceguera, ceguera física. Es decir, que nuestros ojos son muy delicados, ¿sí? Son mucho más delicados que las manos, ¿sí? Que los oídos. Sin embargo, el, aquí nos está incitando este capítulo a cuidar nuestra vista. ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que leemos? ¿Estamos leyendo o estamos viendo cosas que nos nutren? ¿Cosas que nos dé sanidad espiritual? ¿O nos dejamos llevar por lo que dicen los falsos profetas o las falsas doctrinas? Porque como no leemos, no tenemos conocimiento, no avivamos nuestra vista, nos dejamos guiar por pseudo pastores, pseudo líderes que están manipulando a la iglesia. Me atrevo a decir este comentario, hermanos, porque ya estamos entrando en una etapa en el Evangelio de Juan, como dice la hermana Mara, dura es la palabra que vamos a estar viendo. En el capítulo 10 vamos a ver un poquito más a fondo toda esa podredumbre que existe en los falsos profetas. No se pierda el capítulo 10, mis hermanos. Va a estar muy bueno. Habla del buen pastor. Sabemos de sobra que el buen pastor es Jesús, pero también ahí el Señor Jesús reprende severamente a todos los
pseudopastores que lo único que hacen es trasquilar a las ovejitas. Sí, pero bueno, ya no les digo más del capítulo 10. Pero bien, mis hermanos, pues esto fue el capítulo 9. Fue un capítulo cortito, muy conciso, muy nutritivo. Y la metáfora de este estudio es: cuidemos nuestra vista espiritual. Cuidemos nuestra vista espiritual de qué es lo que vemos, qué es lo que oímos, de quién nos dejamos guiar, para que no caigamos en esa ceguera permanente en la cual cayeron los fariseos. Bien, hermanos, pues les agradezco mucho su tiempo. Prácticamente acabamos muy justo a la hora. No sé si tengan algún comentario, alguna duda, algo que quieran expresar, hermanos. ¿Todo bien? Ok, muy bien, hermana. ¿Cómo no? Claro que sí. Bueno, pues entonces vamos a despedirnos en oración, y dar gracias por este tiempo. Padre Celestial, cuántas gracias te damos, Señor, porque has sido fiel y bueno con nosotros. Te pedimos, por favor, Dios, bendigas a todos nuestros hermanos que vieron esta clase, Señor, incluyéndome a mí, Dios, porque sabemos que nos dejamos llevar muy fácilmente por lo que nos digan. Necesitamos un pastor, y ese eres tú, Señor. Y por favor, guíanos con todos aquellos pastores que realmente desean hacer tu palabra, porque nosotros queremos aprender tu palabra, queremos nutrirnos de ella para no tener esa ceguera espiritual, porque esa es la que condena. Gracias, mi Dios. Y te doy gracias también por la vida de mis hermanos que estuvieron presentes acompañándonos en este estudio. Bendícelos, Padre. Dales una noche de descanso, fortalécelos, que recuperen sus fuerzas, ya que se acerca el fin de semana y nuevamente vamos a empezar con brío para culminar esa semana, Señor. Fortalece a mis hermanos, Dios. Bendice sus hogares, bendice sus casas, que no les pase nada. Por favor, y en sus trabajos prodúceles lo necesario para que ellos se sigan nutriendo de lo que es tu presencia en sus vidas. Gracias, Dios, por todo y te lo agradecemos en el nombre del Señor Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, pues buenas noches a todos. Les agradezco su presencia y les mando un fuerte abrazo. Nos vemos el próximo jueves para ver El Buen Pastor. No se la pierdan. Inviten a más personas. ¿Sale? Nos vemos. Bendiciones a todos. Abrazos.